Hola gente, acabo de terminar de releer el libro que para mí es uno de los más trascendentales para entender la historia del Perú y su problemática. El libro se llama Guano y Burguesía, escrito por el historiador peruano, limeño, Heraclio Bonilla, intelectual sanmarquino. Y pues el libro, como bien dice su título, narra lo que es la principal o la primera fuente de riqueza del Perú en ese entonces. La República del Perú en sus inicios, para crear una serie, o mejor dicho, una clase burguesa, entre comillas, porque el término burguesía, si bien en ese entonces se aplicaba para gente que era comerciante o de clase media alta, ¿no? Hecha o ganada con su justamente una riqueza generada o ganada con su trabajo, ¿no? O con sus comercios, ¿no? Sin embargo, en el Perú el término burguesía más se refiere a lo que es al ente parasitario, ¿no? Una clase o élite alta, pero que justamente vive de la renta del Estado, ¿no? En este caso el guano, que fue el producto boom de la década del 40 y 50 del siglo XIX, tras los grandes cataclismos políticos y militares de esos tiempos de inicio de la República, pues el guano vino a ser como una especie de bendición. Sin embargo, veremos que con el tiempo esta riqueza se convertiría en nuestro dolor de cabeza e incluso nos llevaría a la debacle con la guerra con Chile, ¿no? Porque una riqueza como el guano, en ese tiempo, pues el Perú, un país que obtuvo muchas ganancias con la venta del guano, ese fertilizante natural que se encontraba en las islas o costas próximas pues al mar del Pacífico, pues como una riqueza como esa pues pudo generar, al contrario, pobreza. Ya veremos el porqué en este gran libro que es Guano y Burguesía, del gran Heraclio Bonilla. Pues el libro justamente que consta de 7 capítulos. Empecemos por el primero, el capítulo 1, los consignatarios del guano y el problema. Cuando se descubrió el guano, ya dije pues que lo que es el Perú se encontraba en un post-estado de anarquía, pues gobiernos que duraban poco, golpes de estado por aquí, caudillos militares por allá, pues, y de un momento a otro pues un visionario extranjero vio que el guano podía pues ayudar a los campos exhaustos de la Europa a generar más alimento, o sea, un fertilizante pues óptimo para los cultivos europeos, y pues comenzó a exportar. Sin embargo, pues el primer monopolio, como veremos, pues se lo llevó la casa Yates, una casa británica, de negocios británica, ¿no? Que inclusive pues tuvo una especie de monopolio en esas primeras décadas del 40 y del 50, exactamente hasta el año 62, en la que pues tras los gobiernos de sendos gobiernos de Castilla, pues al finalizado luego el de San Román y luego pues vendría el de Valde, Peset, Balta y Prado, pues este monopolio recalaría en lo que es en comerciantes peruanos, ¿no? Por ejemplo como Quirós, Metiburu, ¿no? Que se beneficiaron justamente de esta riqueza y pues hicieron como una especie de burguesía, ¿no? Pero antes de eso pues hubo también el corruptela de la década de 50, recuerden la corruptela de los consolidados, la consolidación con Echenique, ¿no? Que también generó justamente con las ganancias del guano, que se repartieran estas ganancias para abrir una especie de capital, ¿no? En pequeños, en estas personas
notables, entre comillas, ¿no? O los consolidados. Sin embargo, veremos pues que no se pudo realizar nada de esto porque esos capitales, o esas plata que se dio de buena fe, entre comillas, por el gobierno de Echenique, se malgastó justamente en comprar cosas más al extranjero y no pues generar industria en el Perú. Pero bueno, ya veremos más adelante el proceso, ¿no? Y luego pues después de esta consignación vendría lo que es Augusto Dreyfus y el monopolio del guano. Esto ya con la entrada de Piérola, sí, Nicolás de Piérola como ministro de Hacienda, si no me equivoco, en lo que es en el gobierno previo a Prado, ¿no? Esto gracias a un favor justamente porque el padre de Piérola, Nicolás de Piérola padre, pues fue también ministro de Hacienda, coincidencia, en el gobierno de Echenique, ¿no? Y también fue un beneficiario de los consolidados, ¿no? Esta corruptela, ¿no? Que tipo Odebrecht, pero imagínense en la década del 50 del siglo XIX, ¿no? Es la primera gran corruptela mayor del Estado peruano. Y bueno, pues con esto, con el monopolio de Augusto Dreyfus, pues se le quitó también negocio a muchos peruanos de la clase alta, y esto pues se vieron enfrentados justamente a Dreyfus, ¿no? Con lo cual también se enfrentarían a Piérola. Y pues tiempo después, ya con la entrada del gobierno de Pardo, el monopolio de Dreyfus también se vendría abajo, y pues vendría otro problema, ¿no? Otro despilfarro, ¿no? Como veremos más adelante. El significado económico y político del guano viene en otro capítulo que también trata de justamente del despilfarro. Prácticamente toda esta riqueza del guano vino a apoyar revoluciones, a caudillos, y sobre todo también al despilfarro por ejemplo, en el gobierno de Balta, que quiso promover lo que es al estilo de los Estados Unidos, pues con ferrocarriles por aquí, ferrocarriles por allá, para promover el comercio. Pero sin embargo, esos ferrocarriles solamente sacaban materias primas, y esas materias primas, generalmente como ejemplo lanas o caña de azúcar, eran enviadas a Europa. Y por ejemplo, una lana que podría ser procesada acá en el Perú como una chompa o una ropa de abrigo, pues era enviada a Inglaterra, y esta nos devolvía pues con un excedente, ¿no? Ya producida industrialmente, ¿no? Algo ilógico que se repite hasta el día de hoy, por ejemplo, con nuestros minerales, ¿no? O sea, el Perú sigue siendo un país prácticamente exportador de materias primas. Tal vez esa es nuestra maldición de toda la vida, ¿no? Y ese es el significado, tal vez más que económico, también político, ¿no? Porque justamente la clase alta, esa clase que se benefició del guano, nunca quiso hacer industria, ni siquiera promovió la educación para generar tecnología, ¿no? Solamente vivía de la renta, ¿no? Y pues de ahí sigue el capítulo 4 con la crisis de 1872, que viene a ser el corolario, o mejor dicho, el inicio, o ya la consecución de todos los males, ¿no? El apocalipsis, con ya la bajada del precio del fertilizante natural, ya que comenzaron en Europa a hacer experimentos con tecnología, pues, y comenzaban a producir fertilizantes químicos, ¿no? Y pues el precio del guano se iba poco a poco abajo, ¿no? Así que pues poco a poco, ya en esa etapa, pues como dicen, no todo dura para siempre, el guano también se estaba comenzando a acabar, ¿no? En ciertas partes. Pero magia, comenzó lo que es el salitre, y esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, seguimos con el guano, que cuando ya comenzó a bajar de precio, pues el Perú entró en un default económico, es decir, con la deuda externa que tenía, pues comenzó a ser impaga, y es ahí donde pues le cortaron el caño de los empréstitos, y esto sería fatal justamente en iniciado el conflicto con Chile, ¿no? En la guerra del Pacífico de 1879, ¿no? Que justamente viene como corolario de toda esta serie de calamidades generadas no por un campesino, no por un profesor rural, no por un hombre de barrio, sino por la clase alta, esa clase orgullosa, racista y alienada, porque generalmente ellos vivían más mirando hacia Europa o Norteamérica, y pues de espaldas al Perú, ¿no? Es como, a veces me hace recordar la frase que Lima nació con
con los ojos mirando hacia el mar, hacia el extranjero, y con el trasero hacia el Perú, o sea, como quien dándole la espalda al Perú, ¿no? Y pues en la Guerra del Pacífico se vio lo que es el desprestigio internacional con la deuda, y no es que, por ejemplo, en el otro lado, Chile también estaba endeudado, no es que Chile también sea un ejemplo, no, porque en ese tiempo también Chile tenía problemas económicos, solo que Chile, al armarse, al tener la fuerza necesaria, pues, y Perú prácticamente estar casi desarmado y sin crédito, pues prácticamente muchos de esos capitalistas apostaron su fichita ganador, y pues ya saben, ¿no? La historia, ¿no? Chile bien armado, Perú desarmado, pues lógicamente pues iba a perder la guerra, ¿no? Y esto viene a ser pues lo que es la crisis, ¿no? Como lo cual pues justamente me hace recordar la frase de un historiador peruano que decía que la guerra no la ganaron ellos, sino la perdimos nosotros, ¿no? Y también pues muy aparte también la traición de muchos terratenientes y gente de la clase alta que prefería justamente poner sus cosas a salvo, o sea, sus riquezas, a que seguir combatiendo, ¿no? Y pues, por ejemplo, para que vean cómo era la clase gobernante política y pituca de esos años, pues el autor Heraclio Bonilla hace hincapié en un comentario de una carta de un embajador británico al primer ministro británico de ese entonces, pues, carta de Sir John, embajador británico, que dice así: siempre consideré que el general Prado no merecía en absoluto su cargo. En toda ocasión importante demostró una lamentable falta de coraje personal, y es de destacar que el hombre conocido en el Perú como el héroe del 2 de mayo era generalmente considerado como un cobarde consumado. Esa era nuestra clase política y clase alta dominante en esos tiempos, ¿no? Y ya, pues ya saben, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a perder esa guerra. Y podría explayarme de Piérola, de Segundo Leiva o de los mismos Terrentes, pero bueno, es otra historia. Y pues seguimos con el libro también, que más adelante también se enfatiza en la problemática nacional, lo que es el problema nacional y colonial del Perú, justamente esa división, ese sistema piramidal que heredó de la colonia también le hizo, por ejemplo, tener una falta de identidad nacional, una falta de conciencia de progreso, que prácticamente ellos, los de la clase alta, los beneficiarios del guano en este caso, siempre vieron el Perú como una renta, como una especie de chacra, y no como una especie de tierra para poderla mejorar, progresar, no sé, industrializar, ¿no? Nunca vieron al Perú como un proyecto, sino como una especie de cajero automático, nada más, ¿no? Como quien saca plata inagotablemente, ¿no? Pero pues vemos que la historia nos dio pues una cachetada de realidad con esa tragedia que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Y a raíz de eso también vino lo que es el campesinado, el capítulo 7, el campesinado indígena y el Perú en el contexto. Esto porque si bien ellos fueron la última rueda del coche y no se vieron beneficiados por esta riqueza o esta opulencia, falsa opulencia que fue la riqueza del guano, en el momento de las batallas, pues ellos fueron lo que dieron en lucha, ¿no? Sobre todo en la campaña de la Breña. Y justamente, si bien estas oligarquías o familias ricachonas o clase política alta se vio en aprietos con la invasión del ejército del país vecino, pues el Perú fue defendido justamente por la última rueda del coche, los campesinos, la gente, los montoneros, ¿no? Y pues tras la contienda, Cáceres mostraría su verdadero rostro, porque hay como bien apunta Heraclio Bonilla, cuando pudo haber un verdadero cambio social tras la Guerra del Pacífico, es decir, pues todos, bueno, perdimos la guerra, pero ahora es hora de sacar el país adelante y no cometamos los mismos errores. Pues Cáceres, sacando su lado terrateniente, pues ejecutó a muchos líderes que combatieron con él.
porque justamente eran un obstáculo para la integración del país, entre comillas, porque el mismo Cáceres era un terrateniente y pues veía que a los campesinos, al estar armados, al ver que tenían la fuerza, pues comenzaron a arrasar con esos gamonales asentados en las sierras, ¿no? Pero pues sembrando el terror en toda la clase alta, ¿no? Esa clase alta parasitaria del Perú, que prácticamente ha sido un achaque, una de las causas del retroceso en el Perú. Y pues Cáceres, siendo terrateniente, pues vio eso y pues dijo no. Cuando llegó al poder, justamente los hacendados y la gente de la clase alta, que muchas veces estaban que en ese momento sentían terror al irse el ejército chileno, pues se pusieron de la parte de Cáceres. Y Magia, tiempo después, cuando Cáceres ya no les servía para nada, pues Magia se pusieron del lado de ¿quién? De Piérola, su odiado enemigo, porque recuerden que Piérola muchas veces era justamente visto como una especie de hombre más que hablador, parlanchín, pues enemigo del Partido Civil. El Partido Civil, que era justamente en esos tiempos el partido pues de la oligarquía peruana, ¿no? Esa oligarquía, ya dije, pues que era una especie de ente parasitario del Perú, ¿no? Y pues vemos que cómo se acomodan elecciones tras elecciones. No importa el color de la camiseta, las finales pues siempre terminan comprando, pues, ¿no? Y esto no viene con, por ejemplo, con Ollanta o con Alan, ¿no? Que promulgaban pues gobernar por los de abajo y al final terminan yéndose con los de arriba, ¿no? Esto viene desde tiempo antes, de Leguía, de Piérola, Iglesias, pues diría que era otro video. Pero bueno, el caso que el autor enfatiza justamente en esto, ¿no? Que la clase alta, justamente esa burguesía, entre comillas, pues beneficiaria del guano, en la hora de la hora, pues nunca se puso de pie, ¿no? Para luchar por su patria. Al contrario, estaban del lado del invasor, justamente para que ellos, esos invasores, no les robaran sus pertenencias o sus riquezas acumuladas con el oprobio o con corruptelas. Y pues sobre todo también para que las grandes masas pues no se fueran contra ellos, ¿no? Porque ya esta guerra prácticamente tras la campaña de la Breña pues se estaba convirtiendo en una lucha de clases y una lucha de razas también, un combate racial, ¿no? Y en el epílogo de este gran libro, Guano y Burguesía, pues en el Perú, en Heraclio Bonilla, pues el autor enfatiza justamente en la problemática de las materias primas, ¿no? Como todo país que generalmente siempre se ve en su economía como un exportador de materias primas, como lo vemos hasta ahora, siempre va a terminar en el fondo de la tabla, ¿no? Como vemos con todos nuestros países, ¿no? Y pues también hay otros artículos también que narran también lo que es la deuda externa, ¿no? Una deuda que, como vemos, como dije al principio del video, que cómo puede ser posible que un país que tenga una riqueza inmensa se vea con los años endeudado. Y esto porque a raíz de para generar un cierto dinero, un cierto capital en el mercado, pues en un mercado frágil, ellos recurrían a préstamos y pues para pagar ese préstamo recurrían a otro préstamo y otro préstamo para pagar el antiguo préstamo. Es como el chibolo que se compra un celular, un iPhone, el más moderno, a 4.000 soles por ejemplo, y al final te termina costando como 8.000 soles en 20 cuotas, no mucho, en 40 cuotas, pues te termina costando el doble del precio y al final te terminas endeudando préstamo para seguir pagando esa cadena, ¿no? Es algo pues una especie de espiral, ¿no? Una espiral que a la final es por una firma de unos cuantos comerciados que también ganaban su coimisión, a la final terminaban dejando en bancarrota en el Perú, ¿no? Como sucedió en el año 1822, cosa que no se habla mucho en la historia del Perú, es una parte de nuestra historia que deberíamos recordar, porque eso fue el inicio antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? La debacle económica, ¿no? Que justamente nos llevó a que prácticamente fuéramos a la guerra con las manos desnudas, ¿no? Y por eso pues muy importante para entender nuestra historia del Perú, que justamente leer este libro, ¿no? Que de veras para mí es uno de los libros más lúcidos sobre la historia del Perú, ¿no? Y esa etapa que fue tal vez la primera etapa de gran riqueza del Perú, que fue la época del guano. Pero ¿cuántas épocas más de riquezas hemos pasado? Estamos hablando
mira, pues, poco tiempo después fue la época del salitre, después del caucho, del petróleo, y ahora estamos hablando también de los minerales como el cobre, ¿no? Y hasta ahora todo se va y no se produce nada de industria. ¿Será que esa es nuestra realidad o será que nos pongamos conscientes de lo que podemos hacer como peruanos? ¿O nos quedamos todos de paso cruzados? Gente, tú que dirás, pues, mientras tanto, para que abran los ojos, este libro es muy importante, Guano y Burguesía en el Perú, de Heraclio Bonilla. Gente, pues, sin más que decir, si te acabas de darle un video y suscríbete que es gratis y apoyas a este emprendimiento. Gente, pues, nos vemos. El libro Guano y Burguesía del Perú, apunta a la placa, de Heraclio Bonilla. Y pues, aguante la música que yo ay, se me antojó una butifarra.